días. Está caliente y todo, vamos a tratar de no durar tanto. La verdad es que está fuerte. Empezamos con Jeremías 8, número 11, creo que nos habló de eso, la escuela hoy. Vamos a Jeremías 8, número 11. Yo tengo una consulta. Doña Ana, usted es doctora, ¿cierto? ¿A usted qué tipo de persona la usa como doctora? De los que están enfermos. Enferma, correcto. No la busca gente sana. Tampoco la busca gente con problemas legales. Con problemas mecánicos. Su área es la medicina. Okay. Pues yo tengo un problema médico, la busco usted. Si tengo un problema, tal vez ocupo una pieza mecánica, pueda que no me ayude. Los pueblos antiguos tenían un dios para cada cosa, para cada necesidad. Entonces, si ocupaban agua, llamaban a Baal, que era el dios de las tormentas. Si iban a pelear, los griegos tenían a Ares, el dios de la guerra. Hasta tenían dioses para la construcción. Los judíos no tenían a Dios, Jehová. Y como único Dios, suplía las necesidades que ellos tenían, de todo. Entonces, por ejemplo, generalmente la manifestación de ese Dios iba de acuerdo a una situación específica, revelando un carácter en ese momento de Dios. Entonces, por ejemplo, la gente buscaba a Jehová Shalom, ¿para qué? Era Jehová paz, que Dios te diera paz, que todo estuviera en paz, ¿cierto? En la Biblia hay distintas referencias de títulos que le dan a Dios que demuestran en esa situación el carácter de Dios y para la situación que es invocado que Dios llega, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si los judíos iban al templo, ellos se guiaban por Jehová Shalom, ellos invocaban a Dios como el Dios de paz, ¿cierto? Pero cuando tenían un conflicto, ¿a quién convocaban? ¿Cómo se expresaban de Dios? Jehová los ejércitos, ¿cierto? Y eso demuestra un temperamento de Dios en esa posición, ¿cierto? Una inclinación de Dios para determinada situación, ¿cierto? Ok, vamos con Jeremías 8:11. 8:1, perdón. 8:1. Si se ponen de pie, por favor. Empiezo yo y sigan ustedes. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes acudieron, a quienes derrotaron y a quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Desdirás así mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Por tanto, también sus mujeres y sus gatos atienden los que injuristen, porque desde el más pequeño hasta el más grande, con cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo
con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día que estamos aquí reunidos, gracias porque somos familia en fe, y te pedimos que tomes el control de esta instrucción, Señor, para que me limites en mi carne y pueda hablar tu Espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, yo he estado con la continuidad de todos los pasajes y de todos los estudios, pero me imagino que ya han hablado del contexto histórico, han hablado de la referencia geográfica, de lo que estaba pasando el pueblo de Israel, de qué tiempo se mueve Jeremías, conociendo a Douglas, a Andrés, bueno, el resto que también de la escuela, me imagino que ya todo eso lo han abarcado, entonces es redundante de mi parte. Pero este mensaje no inicia. ¿Quiénes estuvieron aquí en lo que habló Billy? ¿Se acuerdan lo que Billy habló? Miren que a mí me gustan mucho los detalles. Billy habló acerca de entender el contexto, ¿cierto? Billy habló acerca de entender el contexto. Este mensaje no inicia en Jeremías 8, inicia en Jeremías 7, 21. Y nada más vamos a leer la introducción del mensaje. Dice: así ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Entonces es un mensaje al pueblo donde el profeta les dice a ellos, les nota un carácter que en ese momento tiene Dios para con el pueblo, ¿cierto? Pregunto, en esta época de tiempo Israel estaba en guerra. ¿Había algún conflicto armado cuando Jeremías estaba hablando? Claro, los pueblos siempre tenían broncas entre sí, eso no es, pero había una guerra clara declarada, ¿no? Más bien venían saliendo de ¿cómo se llama esto? El avivamiento de Josías, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se mete Jehová a los ejércitos? Porque dicen, mensaje de parte de Jehová Shalom, o de Jehová Jireh. ¿Ven que no? ¿Ven que no? Es correcto. Hay un carácter que el profeta está tirándole al pueblo de Israel, notando que Dios viene como Dios violento, Dios agresivo, Dios. O sea, ¿y por qué así? Porque más adelante vemos que los profetas le decían al pueblo que había paz. Pues Jeremías dice: un momentito, yo aquí no vengo a hablar ahorita de paz, vengo a hablar de guerra, de conflicto, de que Dios está enojado y que hay problemas. La expresión Jehová de los ejércitos sale en la Biblia 283 veces. Y es una expresión que se da, que aplica o sea, la palabra como tal, en su versión más simple, se refiere a Jehová, al Dios de un ejército. El Dios que manda en un ejército. Esa es la expresión. En los contextos bíblicos, románticos, históricos, poéticos, entonces le dan el contexto de huestes celestiales, y el contexto de todos los ejércitos, y el contexto de que mandan los ejércitos de ángeles. Pues en el contexto más simple es el Dios del ejército, el Dios que manda un ejército. O sea, es sencillo. Y en el contexto más amplio se puede decir que es Jehová de los ejércitos, es el poder que posee el gobernante o soberano del universo, quien tiene a su mando numerosas fuerzas, tanto espirituales como físicas. Porque Dios es el Dios de Israel y tiene al mando. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? El presidente. ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas policiales de Costa Rica? El presidente. ¿Cuál es el único espacio de tiempo donde las fuerzas policiales de Costa Rica no están al mando del presidente? ¿Qué pasa al mando de quién? Ya tiene las últimas elecciones. Dios es el comandante y jefe del ejército de Israel. Entonces, y la Biblia dice que Jehová da la victoria en la batalla, ¿cierto? Entonces, si Dios es el comandante en jefe de las fuerzas militares de Israel y no las bendice, no las manda a pelear o no apoya ese pleito, ¿qué va a pasar? Van a ser derrotados, van a perder.
El mensaje inicia de parte de Dios, dueño de las fuerzas bélicas de Israel. Que alguien me ayude con 2 de Reyes 23. Y vamos a empezar. El mensaje inicia con: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes. Si usted lee entre 2 de Reyes 23, habla de la reforma de Josías. Y Josías hace... Yo tengo una consulta, por ejemplo, para don Mario. Don Mario, si usted se muere, mañana no lo matan. Lo que pasa con su cuerpo, ¿a usted en qué le afecta? No sé, Andrés, si vos te mueres mañana y tu cuerpo lo entierran o lo queman, ¿a vos en qué te afecta? Hay represiones que hace la Biblia que son simbólicas con efectos morales. Por ejemplo, si Andrés se muere mañana, lo que a él le pase nada le interesa, ¿cierto? Está muerto. Pero si el cuerpo de Andrés anda por la calle despedazado, a los que estamos presentes nos va a afectar, ¿cierto? Sí. Hay muchos castigos que Dios hace que no son de efecto inmediato para la persona, pero sí tienen un efecto moral, social, ético, emocional y hasta espiritual en otras personas. ¿Correcto? En la reforma de Josías, que según de Reyes 23, alguien que lo tenga, por favor. 23 ¿qué? ¿Cuál capítulo 23? ¿23 qué, Diego? ¿Cuál capítulo? Échale todo el capítulo. Todo, no, vamos a leerlo un ratito. Ok. Amén. Vean. ¿Sí? Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Primero Josías, ¿qué hace? Se presenta al pueblo, lee la Biblia y se presenta con los líderes, ¿cierto? Está con los líderes del pueblo y se presenta y les lee la Biblia. ¿Por qué él hace eso? Primero que todo, porque está diciendo: aquí tengo yo el respaldo de los gobernantes. No es algo que a mí se me ocurrió hacerlo porque sí, ¿cierto? Segundo, ¿por qué lo hace con Biblia? ¿Por qué lee lo de la Biblia? ¿Por qué lee? Porque le está diciendo al pueblo: tampoco es algo que a mí se me está ocurriendo. Es algo que está escrito en la Biblia. Josías no hizo algo porque él sencillamente se le ocurrió. Dios se lo mandó y demostró el respaldo espiritual y el respaldo de las personas. Brincamos al 5, voy a leer yo. Y dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, y a signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, del valle de Cedrón, y quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Vean lo que hace Josías. Destruye todo, lo quema, lo tira al fuego, esparce el polvo, y más adelante habla que también convierte ciertos lugares de adoración en letrinas, ¿cierto? Eso hace Josías. Ahora volvamos otra vez a Jeremías. Jeremías 8, ¿qué es lo que dice? En aquel tiempo, dice Jehová, sacará los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de su sepulcro, y los esparcirá al sol, y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y en quienes sirvieron. Castigo muy parecido, ¿cierto? Como Josías castigó a los idólatras, ¿qué les está diciendo Dios a ellos? Que los va a castigar igual. O sea, Dios ya no es Josías o sea, en este caso no es Josías castigando es Dios mismo el que está castigando
Y Dios les está diciendo, vean señores, el castigo que les voy a aplicar a ustedes se le aplica igual que los impíos, igual que los idólatras. Aquí no estoy haciendo acepción de personas. En la condición de ustedes ahorita es la misma condición de juicio que se le aplicó a los idólatras que estaban antes. ¿Por qué les dije hace un momento que es un contexto moral y social? Porque los judíos pensaban más adelante, como vemos, que todo estaba bien, que es un pueblo elegido por Dios en este momento, ¿cierto? Pero Dios los está agarrando, los está bajando al mismo nivel de los sacerdotes de Baal. Entonces para ellos es moralmente un reproche muy serio, porque no los está castigando como a mi pueblito Israel al que amo, ¿cierto? Sí, porque es que, Diego, puedo hacer un aporte. Porque ellos desobedecieron. Ellos no hicieron lo que el Señor les mandó, que cuando ocupaban las tierras sacaran a todos los habitantes. Es que eso, Jaime, disculpa, es que eso, por ejemplo, es que la desobediencia de Dios, Dios te puede castigar, porque todos desobedecemos todos los días. Pero Dios ha castigado de muchas formas a Israel. En el caso del rey David, Dios lo castigó de una manera. ¿Y qué dijo David? Dios le dijo, escoja. ¿Y qué dijo David? No, yo prefiero que me castigue Dios a caer en manos de los hombres, ¿cierto? En este caso Dios al pueblo Israel no le está dando chance de elegir, le está aplicando un juicio directo donde los está poniendo en igualdad de condiciones que los impíos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Ustedes son el pueblo elegido, tienen toda la razón, pero el castigo, o sea, si usted roba, si usted mata a alguien, si usted comete un delito, el ser cristiano no le exonera, ¿cierto? Dios eventualmente puede ayudarte a salir, pero ya es una condición muy propia de la misericordia de Dios, pero en planos simples la ley no ve género ni ve religión. Entonces Dios está diciendo, oiga, ustedes Israel, ahorita para mí están en la misma condición que los impíos, que los idólatras, que sacó Josías. ¿Y cuánto había de este avivamiento aquí que puede haber de diferencia? 30 años. No, está muy cerca. Muy cerca, menos de 30 años. Muy cerca. O sea, no duró nada. O sea, ellos recién habían visto eso. Seguimos. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede en esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, vea que le está hablando el Dios que no nos va a respaldar. Les dirás a sí mismo, ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve el camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombres que se arrepientan de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió en su propio camino, como caballo que arremete con ímpetu en la batalla. Dios es un Dios justo, entonces Dios les dice, ¿por qué ese castigo? ¿Cuál es la condición en este momento del pueblo de Israel? Están tan duros de corazón que, como dice el profeta, ellos se caen y no se levantan, se pierden y no les interesa volver al camino. ¿Cuántos fallan? ¿Cuántos están conscientes de que fallan? Aunque sea hipócritamente, muchas veces, ¿cuántos decimos a Dios que no lo vamos a volver a hacer? ¿Cierto? La consulta en este caso es que el pueblo de Israel ni siquiera reflexionaba sobre su condición. Ahora, vamos a la contraparte. ¿Cuántos hemos estado en esa posición? Andrés hace poco había hablado acerca de los pecaditos ocultos, chiquititos, que los ejercíamos, ¿cierto? Ok, ¿cuántos sabemos que tenemos un problema? Y decimos, la verdad es que es mi debilidad y yo lo sostengo, pero todavía hay conciencia de eso. En este caso, ni siquiera el pueblo tenía un estado de conciencia para reconocer su situación. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿En quién está la responsabilidad moral y en este caso espiritual de desarrollar esa conciencia? Sobre los líderes recae eso. El día que hablábamos con Billy,
Billy, después habló con Esteban, llegamos a una conclusión: en Costa Rica no hacen falta más iglesias cristianas, más bien es todo. Aquí tenemos una iglesia cristiana, ¿cierto? A los 400 metros, 800, hay otra, ¿cierto? De la pastora. No, aquí directo, Hay otra. Entonces, llegamos a la conclusión de que en Costa Rica no hace falta iglesias cristianas, faltan líderes capaces, con conocimiento de Biblia, y con disposición. El conocimiento de Biblia no es sacar un doctorado en teología, es que sencillamente saquen el tiempo para estudiar cómo se debe la Biblia. Y creo que eso también quedó muy claro en lo que dijo Billy. Yo me apoyo, este estudio está basado en cosas que he sacado de internet, en comentarios de pastores y otras cosas, pero lo sopeso con la Biblia. No se estudia la Biblia como un libro, porque los escritores viven realidades diferentes. La única que da una realidad constante es la Biblia, es la realidad del ser humano, y que Dios la revela, pero no se puede. Usted no puede poner un libro por encima de la Biblia, ni a la par, ni casi al mismo punto. Y eso queda claro. Entonces, la responsabilidad de quién era, de los líderes de Israel. Ahora, ¿cómo vemos que había responsabilidad en los líderes? Dice el 7. Bueno, a una cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su vida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Usted conoce el juicio de Dios en su vida? Ahora, el juicio de Dios no es solo castigo. ¿Ustedes saben qué es emitir juicio? Una pregunta: juicio y disciplina son dos cosas diferentes. Sí. Y emitir un juicio no necesariamente tiene que ser un castigo. Por ejemplo, yo puedo emitir un juicio donde yo, por mi capacidad intelectual, considero que usted, Jaime, debería de sentarse allá. Por cualquier circunstancia, ese es mi juicio en función de su asiento, ¿cierto? O puedo decretar un juicio donde yo digo: ¿qué es decretar un juicio? Tomar una decisión sobre si irse de vacaciones a la playa o a la montaña. Estoy emitiendo un juicio, ¿cierto o no? Ahora, el juicio de castigo es otra cosa. Pero el asunto es que hay que tener mucho cuidado con los términos, porque, por ejemplo, ¿qué juicio emitió Dios sobre usted cuando usted aceptó a Jesucristo? No lo castigó, lo perdonó, ¿cierto? ¿Qué juicio, Humberto, pastor, emite Dios con la raza humana que no acepta a Cristo? Hay condenación. ¿Y el que acepta a Cristo? Ese es el juicio que Dios decreta. Lo ve, limpia la sangre de Cristo, y el juicio es salvación. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Dice que el pueblo de Israel ni siquiera sabe sus juicios, y no conoce los juicios de Jehová. ¿A qué se refiere a eso? No son el castigo. O sea, por ejemplo, no ven la mano bendición de Dios. Díganme una cosa, y es una costumbre que a mí me da pereza, pero le he comenzado a implementar poco a poco. Pero ¿cuántos de verdad le dan gracias a Dios por la comida? O sea, el que usted tenga comida es un juicio de Dios, ¿saben eso? Así es. Dios decretó que usted tuviera comida. Sí, es una bendición, pero es una bendición decretada por un juicio de Dios, donde Dios decide que usted tiene que comer y le da comida. Hay gente que no. Entonces, usted se sienta a comer y usted es consciente de que hay un juicio de Dios que a usted lo está bendiciendo con esa comida, ¿cierto? ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el trabajo? Yo me quejaba mucho con mi trabajo, ahora le doy gracias a Dios. Hay un juicio de Dios que dice que yo soy bendecido laboralmente, 6 días. ¿cierto? Entonces, esos son los juicios de Dios, no solo son los castigos. Hay un montón de circunstancias en la vida donde Dios emite juicios en favor suyo para bendición y en contra suya para corrección, donde usted tiene que verlos.
¿O no los ve? Si usted no los ve, entonces está como el pueblo de Israel en este momento. No ve los juicios de Dios. Seguimos. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros, ciertamente cambiando en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ok, este es el clímax, o parte del clímax del mensaje. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros. Es como que usted me diga a mí, vamos a ver, es como que doña Ana, que es doctora, se esté muriendo por negligencia médica, teniendo conocimiento médico, pero que como es doctora ella crea que solo por el simple hecho de ser doctora se va a curar, ¿cierto? O sea, como yo soy doctor, no me voy a enfermar porque soy doctor. O como yo soy policía, a mí nadie me va a saltar, me va a robar porque yo soy policía, ¿cierto? Como decía, me gustó mucho un comentario que hizo Bruce Lee con respecto a los vegetarianos. Dice, es absurdo pensar que un tigre no te va a comer por ser vegetariano. O sea, es el mismo caso. Los judíos venían del avivamiento de Josías, vieron la bendición que tuvieron con Josías y dijeron, no, ya estamos bien. Tenemos la ley de Dios, somos conocedores de esa ley. Entonces, la primera actitud que queda evidenciada es la actitud personal de ellos. Si está el templo, usted es un sacerdote, ¿cierto? Jerusalén es una ciudad inexpugnable, una capital, no sé, en su época una capital cosmopolita. Pasaba todo lo de África que subía a Europa y en Medio Oriente pasaba por Israel, y todo lo que bajaba pasaba por Israel. Entonces ellos decían, aquí estamos bien. ¿Cómo dicen nosotros? 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Ok, está el conocimiento bíblico y la sabiduría. Son dos cosas diferentes. Usted con conocimiento bíblico, distorsionado por el conocimiento bíblico, usted puede negar a Dios. Ustedes saben las historias de los niños brujos de Nigeria. Resulta que Nigeria es un país un poco interesante. Es musulmán por un lado, pero ha tenido un gran crecimiento católico. Entonces trata de poner una selección juvenil que llegó al mundial, que todos eran católicos, que fue un boom para Nigeria porque todos profesaban que fue católico, y un país de tendencia musulmán, y ahorita tiene un despertar relativamente grande de movimientos evangélicos, pero son movimientos evangélicos mezclados con la cultura nigeriana. Y los pastores, profetas, que está muy de moda, pues, todo el mundo es profeta, todo el mundo es apóstol, llegan a los pueblos a predicar. Entonces supongamos que llega un hermanito y dice, pastor, es que mira que en mi casa, obviamente son lugares muy pobres que no tienen Biblia, no estudian, viera que tengo un problema, tengo mi mamá muy enferma, en serio, voy a llorar por la mamá, y ese milagro lo paga, y la mamá se muere. Entonces hay que echarle la culpa a alguien de su muerte. Adivinen a quién le echan la culpa. A los que no se pueden defender. El pastor dice que ese chiquito que está ahí, el hijo menor, es brujo, y demuestra ahí con sus cosas que es brujo. Entonces en internet busquen el niño brujo de Nigeria, y ese caso es uno entre, bueno, ahorita en el albergue creo que hay 300 niños recogidos en Nigeria, sí. Y el chiquito lo recogieron de 2 años deambulando desnudo por la calle desnutrido. Vivía en la basura que ponía en la calle. Ahora, ¿ustedes de dónde creen que ese pastor brujo saque ese argumento? Probablemente Biblia.
Entonces, hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. ¿Qué dijo Salomón del conocimiento en sí mismo? Envanece. Entonces, este pueblo de Israel en este momento tenían conocimiento, ¿sí o no? Ellos sabían Biblia. La misma Biblia lo dice, los sabios, hay sabios, escribas, conocen. Pero la sabiduría de Dios, aquella iluminación que Dios da para que ese conocimiento que usted tiene se haga práctico conforme a lo que Dios quiere, nos estaba dando. ¿Y por qué nos estaba dando eso? Seguimos leyendo. 10. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué cosa? La avaricia. Resulta que para esta época había salido el avivamiento, Israel estaba económicamente muy bien, no habían tenido guerras, o si los había dejado bien, platuditos, dijo el pastor, en platita. Entonces, ¿qué predicaban los escribas? ¿Qué profetizaban los profetas? La prosperidad. Pura prosperidad. Vean, el ser humano es altamente hipócrita y conflictivo. Si usted quiere estar bien en un trabajo, dígale al jefe lo que él quiere escuchar. Si usted quiere estar bien, si usted quiere que se le bendiga en un trabajo, aunque tal vez no esté bien un tiempo, pero va a ir levantando, diga lo que usted considera. Pregunto, pastor, y lo voy a hacer así con toda la mala intención del mundo. De las personas que se fueron de esta iglesia, por los problemas que se han ido, ¿cuántos en su momento le decían a usted solo lo que se quería escuchar? Me alababan. ¿Cierto? Me acuerdo de escuchar, pastor, deberíamos de pagarle a usted un tiempo en un canal para que usted haga. ¿Cómo lo usa Dios? ¿Cómo lo usa el pastor? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Es más, cuando un hermanito comienza a predicar bonito y anda buscando, levante, que es lo que primero hace, que lo levante, ¿qué le pareció el sermón? ¿Le gustó? Ahí comienza. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que Pablo habla de los sensuales en las prédicas? ¿Cierto? Correcto. Entonces, estos hermanos, estos judíos en esa época, ¿cuál era la raíz del problema de ellos? Porque como líderes predicaban mal y le decían mal al pueblo, bueno, buenísimo. Llegaban a decirle a la gente que todo estaba bien. Vea, imagínense llegar yo a la casa de Ricardo, sábado a mediodía, que llegue a la hora del almuerzo, está María en la panada cocinando y Ricardo ayudando. Es una metáfora, ¿verdad? Y llego yo, Richie, mira que ya he estado orando por vos, ¿sí? Mira, yo he estado orando por la iglesia, no, ni siquiera voy a decir por él, voy a hacer la hipocresía espiritual bien buena. He estado orando por la iglesia. Veas que últimamente me he metido en unos días de oración y ayuno, porque todo lleva un ayuno, ¿no? Y vieran que Dios me ha enseñado, Richie, que vos, yo he visto que vos te está yendo bien, que estás prosperando. Y he visto que te va bien en el negocio. Y quiero decirte que Dios está con vos. Dios me mostró que vos tuve un sueño donde vos estabas en una gran tienda, vendiendo bastante. Y quería decirte. Ese mismo día Ricardo me va a comer, me pasa a almorzar, ¿cierto? Me va a tomar café y me va a bajar a la casa, ¿cierto? Pues yo le digo, mira Richie, mirás que yo no soy mucho de eso de profecía, no soy de orar, no soy de ayudar porque es una cosa. Yo he notado que hay unas cosas en el negocio que no están bien, y descarte porque puede que te vaya más con tal persona que te está vendiendo de esta manera y creo que te va a morir. ¿Qué me puede decir Richie? De momento tal vez que no le va a caer muy bien. ¿Qué le pasa a Diego? ¿Acaso él sabe de negocios? ¿Cierto? Con mucha más razón en esa época, los profetas llegaban y le decían a la gente lo que querían escuchar. ¿Para qué? Para que le dieran dinero. Los escribas es una función. El escriba judío es
una mezcla entre erudito bíblico, entre líder religioso y entre asesor legal. ¿Sabían eso? Abogado. Es abogado y cobra caro. Entonces, bueno, no sé si ustedes han tenido compartido con gente judía, pero el rabino de la sinagoga opina en todo, ¿cierto? Y lo que él se dice se hace. Si él aprueba un negocio, lo hace. Si él no le suena un negocio, no se hace. Entonces, eso es lo que fomentaba. Seguimos leyendo. Sacerdotes todos hacen engaño. Dice, por tanto, daría a otros sus mujeres y a sus campos a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ok, que alguien me ayude con 1 Samuel 2:12. Ya vimos un caso muy interesante, que fue cómo Dios los pone al mismo nivel. Ahora vamos a ver un caso de, cerrando el mensaje, de curar una herida con liviandad. La historia de 1 Samuel 2:12, ¿de quién nos habla? ¿De quién? Ajá, pero cuenta una historia ahí metida. Son los hijos de Elí. Si ustedes buscan, pueden leerlo. Yo lo voy a parafrasear. Los hijos de Elí eran hijos del sumo sacerdote. Eran los encargados de velar por las actividades que se hacían en el templo. Bueno, en ese momento era la tienda donde estaba el arca. ¿Y ellos qué hacían? Ellos cobraban. Ellos fornicaban con las mujeres que llegaban al templo. Ellos se emborrachaban y ellos, aparte de eso, estafaban a la gente que llegaba a hacer las ofrendas. Y Elí tenía conocimiento de eso. Y Elí les llamó la atención, que eso no se hace. Pero nunca los quitó del ministerio. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los mató, y me llama mucho la atención. ¿Saben qué me llama mucho la atención? Que Dios emite juicio contra ellos. Y Elí dice, está bien. El carácter de Elí dice, está bien. De que Dios los mate. Sí, se equivocaron. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo estaba despedazado y Dios lo iba a eliminar? ¿Qué dijo Moisés? Si quiere, máteme a mí, pero es el pueblo. ¿Cierto? Una actitud de misericordia hacia el pueblo, ni siquiera eran sus hijos, ¿cierto? ¿Qué actitud tomó David cuando se cayó la mortandad? David se sintió mal porque sabía que era culpa de él. Y él dijo, Dios, máteme a mí, no mate a ellos. Porque dijo Dios, no, papá. Yo fui el que pequé. Yo fui el que pequé, dijo David, ¿cierto? ¿Qué dijo Abraham con su amigo Gomorra? ¿Ah? Si hubieran 10. Si hubieran 10, pero el hombre se preocupó, él no quería la destrucción, ¿cierto? Ahora cuida la actitud de Elí por sus hijos. O sea, a mí me dice Dios, me voy a matar a un hermano tuyo, y no se pellizca, y yo hablo con él y después de hablar con él, pues bendito, no Dios, no, o sea, hablemos, vamos a ver qué hacemos, no nos maten, ¿cierto? Estos parámetros que tira la Biblia ahorita, en este caso Jeremías, yo siempre lo he dicho, ahora tropicalicemos, bajémoslo a nuestra vida. Como dijimos con Billy, aquí ya no hace falta más predicadores. Aquí iglesias sobran. Lo que ocupamos es gente que hable la Biblia, porque tiene que hablar de la Biblia, y que sea honesta consigo mismo primero que todo, porque a Dios no va a engañar. Dios conoce su corazón y honesto con las personas. Es la reprensión que le está haciendo Jeremías al pueblo.
Dejen líderes de decirle al pueblo que todo está bien, no está bien, están mal. No, está bien, están mal. No tengan miedo de decirles la verdad. Consulten, ¿el sumo sacerdote sabría que estaban mal, sí o no? Los escribas sabrían que estaban mal, sí o no. Ahora, no hay nada más fácil que vean, les voy a explicar que es algo más sencillo para los padres. No hay nada más fácil para uno que excusarse a sí mismo. Pero hay algo todavía más fácil que es excusar a los hijos. ¿Cierto? Usted para sus hijos siempre va a tener una excusa. Para la persona que usted quiere siempre una excusa. Pregunto. Bueno, ¿cuántos hemos estado bastante enamorados de una mujer, los hombres y las mujeres? ¿Qué defectos se ven en esa etapa? ¿No? O sea, ¿qué defectos se ven en esa etapa? Conforme el tiempo va pasando o la relación termina, usted empieza, uy, mira, si es cierto, yo ya me acordé de tal cosa. Uy, mira, si es cierto, ella me hacía tal otra. ¿Cierto? Pero en ese momento de tiempo, mira, es que esa chava te contesta de mala manera. Te está faltando el respeto. Es que es así. ¿Cierto? Máxime si hay un beneficio agregado. En la iglesia, nunca se me olvida cuando había otras personas. Pregunto en la iglesia quién siempre se le da el mejor campo, tanto que hablamos de la época de Pablo y de la hipocresía de los judíos. Al que llega mejor vestido como marinero, ¿cierto? Yo he estado en actividades eclesiásticas donde el hermanito que tiene mayor soporte económico es el que se le sirve primero y se le sirve más. ¿Se ha hecho sí o no? ¿Se hace sí o no? Pregunto, cuando ustedes tienen una actividad personal, ¿a quién generalmente es el que se invita? Estamos de acuerdo que usted no puede invitar a todo el mundo. Estamos de acuerdo que usted tiene su círculo de personas más prácticas, más cercanas, con las que usted convive. Ya, a John, tengo 20 y el resto ya de conocerlo. A Ricardo Andrés, de los que 10, 12 años, más o menos, 20 y el resto de años. Obviamente mi relación con ellos va a ser muchísimo más cercana que con el resto. Y actividades muy personales probablemente voy a orientarme hacia ellos, porque son. Pero en actividades congregacionales, partiendo del hecho de la familia de la fe, generalmente, y es una conducta humana que la Biblia está demostrando, que usted siempre va a buscar una tendencia a un beneficio. Llevémonos mejor con el que tiene más plata porque es el que más apoya la congregación. Cuando un pobre se va a la iglesia, ¿quién lo busca? Cuando se va el hermanito que llega en buen cargo, que aporta como el 50% para el campamento, dona la mitad de las láminas de zinc para poner el techo nuevo, y se va a la iglesia, todo el mundo le preocupa, ¿cierto? Se fue el hermano yo, ¿qué habrá pasado? Estar enojado, ¿cierto? Esa intención de avaricia, esa liviandad es la que está criticando Dios en Jeremías, y eso es lo que da capié al resto de cosas. ¿Por qué da capié al resto de cosas? Porque los líderes, que son las personas que cita a Dios, que les está llamando la atención aquí, que hablan que actúan por avaricia y que actúan con liviandad, son las personas que en vez de ir a hablarle a esas personas de forma clara para que corrijan, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tal vez hay un beneficio de por medio. Bueno, la Biblia dice que hay un beneficio de por medio, que es la avaricia y plata de por medio. ¿Por qué Josías llegó con los líderes a prestar su reforma? Porque ¿quién fue el primero que les dijo? Hay que acomodarse. A ellos, ¿cierto? Cuando llegó Esdras y Nehemías a Jerusalén, ¿quién fue lo primero? ¿A quién reunió primero, pastor? Y les dijo, devuelvan a todas las mujeres que no son judías. Los casados, ¿Ah? los que se habían casado con mujeres Y eran que eran los líderes de la comunidad judía. que no eran judías. Y no eran judíos, los devolvió. Ese es el mensaje que les dan los Jeremías en su profecía de parte de Dios. Ustedes tienen la obligación, como líderes, y va para abajo, líder de iglesia, líder de ministerio. Usted puede decir, bueno, en el caso mío yo no tengo mayor liderazgo. Si usted es padre, usted es líder en su casa. Es un sumo sacerdote en su hogar. ¿Cierto? Si usted es soltero y es joven, usted es un líder en su lugar de trabajo. Y les aclaro,
yo no soy, trato de ser muy práctico, no estoy diciendo que se vuelva un santurrón hipócrita. Usted no puede dar lo que no tiene. Preocúpese por tener comunión con Dios y que Dios le vaya corrigiendo eso. Así es. Porque si usted se preocupa por ser bueno, por este mensaje, sepa que le va mal. Va a terminar frustrado y con culpa. Así de sencillo. Entonces, preocúpese mejor por orientarse con Dios. Y vean, el mensaje es muy sencillo. Jeremías lo hace práctico. Les dice, vean, ustedes no les dicen la verdad a la gente porque están ganando plata de por medio. Y cierran el versículo 11 diciendo, y curaron la herida de la hija de mi pueblo. ¿Quién era la hija de Dios? Jerusalén. Judá. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Vean, doña Ana, por ejemplo, es doctora. Si yo llego con una gangrena en la espalda y Ana me dice, no Diego, eso es, te limpias, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, me voy a morir. ¿Y de quién es la responsabilidad? De ella, ella es la doctora, ¿cierto? Insisto, voy a poner un ejemplo muy feo de hace muchos años, cuando fuimos con el pastor con el cáncer de próstata. Nunca se me olvida la cara que nos puso la enfermera. A mí fue el primero que me dijo, no le han dicho qué cosa, que tiene cáncer. Y ya, me volvió a ver doña Ana a mí, y después Humberto me volvió a ver a nosotros y dijo, y sí, me morí. ¿Cierto, pastor? ¿Ese día fue así? Es que a ustedes se les sale la comunicación. Es lo mismo. Jeremías habla de lo mismo. Jeremías lo que dice es, ustedes como líderes no pueden andar tapando las cosas. Ahora, puntos para cerrar. Lo que está mal, está mal. Me ha llamado mucho la atención porque no es ningún secreto, por mi situación personal, he tenido muchos altibajos y el pastor ha sido muy excesivo por un lado y me ha reprendido por otro. La conciencia de nosotros es muy moralista y muy regional. Entonces, por ejemplo, ¿quién piensa que fornicar es malo? Que levante la mano. ¿En cuántas prédicas se habla de fornicación? Que no hay que hacerlo. Que el joven que se está quemando, mejor que se casa. ¿Cierto? ¿Quiénes piensan que robar es malo? Robar es malo. ¿Cierto? Ahora, y eso son pecados públicos que afectan a la congregación, porque si un hermanito se cae robando, o un hermanito se cae en adulterio, o un hermanito se cae, no sé, pegándole a la esposa, o una esposa pegándole al esposo, o usted se encuentra en un restaurante a la esposa de un hermanito con varias personas, eso es trágico, ¿no? Y es mal visto y afecta a la reputación de la comunidad y de la iglesia. Pero ¿qué pasa si un hermano no trabaja? Es un vago. ¿Qué dice Pablo? Que no trabaja, que no coma. ¿Cuál es la obligación del padre? Proveer para su familia. Y es testimonio, ¿cierto? Es que yo no tomo, yo no fumo, yo no fornico, yo estoy tranquilo. Yo paso metido en la iglesia. Yo paso metido con mi familia. Decía, hermano, no le tengo. Disculpe por el mal visto. Y la congregación no tiene por qué andar arreando o cargando las cargas sociales de otras personas. Y una vez lo dijo el pastor, y insisto, puedo como ejemplo porque no me va a mentir. Las culpas individuales no las pasan a la iglesia. ¿Cómo? Las culpas individuales no las pasan a la iglesia. Si usted tiene un problema con un hermano y a usted le causa culpa, hágalo usted con el hermano, no pasa la congregación. ¿Cierto? La congregación no tiene por qué estar dando cargas ajenas. Tenemos que apoyarnos en las cargas todos, ¿cierto? Oramos, nos apoyamos, nos aconsejamos. Pero si el problema es suyo, ¿quién tiene que resolverlo? Usted. Lo que está mal, está mal. Problemas que también usted puede tomar en